Hola, buenas. Este soy yo, Dani. Vengo de Jesuitas de Sarriá San Ignasi y estoy estudiando integración social. Y bueno, me fui de Erasmus a Ámsterdam. Personalmente a mí me gusta muchísimo viajar y qué mejor que un Erasmus para poder viajar fuera del país, ¿no? También el conocer nueva gente siempre me ha llamado la atención y poder practicar el idioma. Súmale que tengo 20 años, aún vivo con mis padres y dije, ¿por qué no irse de Erasmus y ser un poco más independiente, ¿no? Pero es una experiencia que quieras o no todo el mundo quiere vivir, el vivir solo y sin sus padres. Así que todos esos requisitos lo cumplía en el Erasmus. Tengo que decir que Ámsterdam no era mi destino principal, de hecho ni se me pasó por la cabeza, pero por diferentes motivos acabé yendo a Ámsterdam y sinceramente no me arrepiento de nada. Ámsterdam es una ciudad preciosa, preciosa, que merece mucho la pena. Vale, pese todo lo bueno, tuve también una pequeña mala experiencia que hice el gran error de pagar una habitación desde Barcelona y me estafaron. Entonces llegué a Ámsterdam y estuve las 2 primeras semanas en un hostel compartiendo habitación. Pese a todas las buenas experiencias y los buenos recuerdos que me llevo del Erasmus, tengo que decir también que esas 2 semanas lo pasé bastante mal. Eran 2 semanas en las que acabas de llegar nuevo en un país, solo, te tienes que adaptar, no tienes dónde vivir, compartías habitación con gente que no conocías, entonces, claro, me cambié 2 veces de hostel, fue un poco un choque, ¿no? Pero pese a la mala racha pude conseguir una habitación. Bueno, de hecho pude conseguir la habitación gracias a un contacto donde hice las prácticas, que alquilaba una habitación en su casa y bueno, esta fue mi habitación. Sinceramente, menos mal porque me salvaron bastante. Bueno, mi día a día entre semana y los fines era diferente, pero lo que sí que tenían en común es que en todas había mucha bici, mucha. Bueno, mi día a día era levantarme, ir a las prácticas, comer, acabar las prácticas y luego, como salíamos medianamente temprano, tenía tiempo después por la tarde-noche a ir a tomar algo o seguir visitando. La verdad que estaba bastante bien el horario. Por cierto, quiero aclarar que esto no era mi cada día de las prácticas, sino una barbacoa que hicimos un fin de semana y nos reunimos toda la gente que trabajaba ahí. Pero bueno, eso es el patio de las prácticas. Luego mi fin de semana se dedicaba a hacer turismo, más turismo, como en pueblecitos que habían al lado de Ámsterdam, un poco más de turismo. También entraba el ir a tomar algo con gente que había conocido en Ámsterdam. Además, también vinieron a verme amigos míos, que sinceramente ver a caras conocidas después de tanto tiempo ayuda. Bueno, un poco más de mis amigos. Bueno, creo que se puede apreciar que aburrido nunca estaba aburrido. Realmente considero que la experiencia Erasmus me ha aportado muchas cosas, tanto a nivel profesional como personal, porque hacer las prácticas en un sitio que no es tu país de origen siempre queda muy bien en el currículum y he aprendido muchísimo, y a nivel personal considero que te enseña muchísimo en el momento en independizarte y salir de tu zona de confort, estar solo en otro sitio. Bueno, considero que te aporta bastantes cosas positivas la experiencia de Erasmus, sinceramente. Además, a nivel profesional, al menos a mí, me ha hecho ver y me ha enseñado que realmente me gustaría dedicarme al colectivo migrante, que es donde hice las prácticas y salí muy contento. Y sé que a nivel profesional quiero dedicarme a eso. Mi recomendación personal sobre el Erasmus es que si se os ha pasado alguna vez por la cabeza en vuestras vidas que queréis hacer un Erasmus y si las circunstancias os lo permiten, no os lo penséis 2 veces y hacerlo. Evidentemente al principio habrá miedos, un cambio drástico, pero son 3 meses, hacerlo, disfrutarlo al máximo y de verdad que es una experiencia que vale muchísimo la pena, de verdad. Así que, adelante.